Bienvenidos una vez mu-s a su canal de salseo turco preferido. Estamos a Q con lo último, lo mu-s jugoso, lo que es tu dando de Q copyright hablar en el mundo del espectáculo otomano. Y hoy, rense, porque la cosa se pone picante. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y una declaración superíndice 3N que ha sacudido los cimientos de su relación superíndice 3N, o la falta de ella, porque aceptu copyright moslo. Esa relación superíndice 3N nos tuvo en vilo a todos y terminó superíndice 3 de una manera que nadie esperaba. Asu que si quieren saber Q copyright dijo Ande CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Kerem y por Q copyright el fandom es tu que arde, Q copyright dens conmigo porque les voy a contar todos los detalles. Pero antes de que empecemos con el chismecito, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. AQ encontrar urn todo el salseo, las noticias mu-s recientes y los análisis mu-s profundos de sus actores y actrices turcos favoritos. Asu que denle al voto superíndice 3N de suscribirse y sean parte de esta gran familia. Ahora vamos a lo que nos compete, Hande y Kerem. Ya saben que su romance en la pantalla, en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, se trasladó superíndice 3 a la vida real, causando furor entre sus fans. Fueron la pareja del momento, los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales y derrochar amor por todos lados. Parecua que su historia de cuento de hadas tendrá un final feliz, pero, la vida real no siempre es como las series de televisión superíndice 3N, ¿verdad? Después copyright ese de un tiempo la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin y como suele suceder en estos casos, las especulaciones y los rumores comenzaron a volar. Que si hubo terceras personas, que si diferencias irreconciliables, que si la presión superíndice 3N de la fama. Cada quien tenía su propia teoría sobre lo que realmente ha pasado entre Hande y Kerem. La verdad, mis queridos chismosos, es que las razones exactas de su separación superíndice 3N son un misterio que seguramente se llevará a la tumba, o al menos, hasta que alguno de los dos decida escribir sus memorias. Lo cierto es que desde la ruptura ambos se han mantenido bastante copyright ticos y no han hablado mucho sobre el tema. Han preferido enfocarse en sus carreras profesionales y seguir adelante con sus vidas. Hande, por ejemplo, ha estado imparable protagonizando nuevas series y convirtió copyright dándose en una verdadera embajadora de marcas de lujo. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando arduamente, aunque tal vez no con el mismo nivel de exposición superíndice 3N medio tica que Hande. Sin embargo, recientemente Hande Erupar Rafael ha dado una declaración superíndice 3N que ha sorprendido a muchos y que, al parecer, no le ha hecho ninguna gracia a Kerem Bürsin. Y AQ es donde nuestro chismecito se pone realmente jugoso. ¿De Q copyright se trata esta declaración superíndice 3N? Pues bien, en una entrevista para una revista turca de renombre, Hande fue preguntada sobre su relación superíndice 3N con Kerem y sobre CU superíndice 3 mo recordaba ese periodo de su vida. La periodista muy hábilmente intentó superíndice 3 son sacarle algún detalle revelador sobre su romance con el Galup N turco. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Hande respondió superíndice 3 que guardaba buenos recuerdos de su relación superíndice 3N con Kerem, que han vivido momentos muy bonitos juntos y que siempre lo recordará con cariño más menos o. Hasta AQ todo normal, ¿verdad? Una respuesta diplomática y cordial, como se espera de una persona madura y que, supuestamente, quiere dejar el pasado atrás. Pero, AQ viene el giro inesperado. Hande aún más menos adiós superíndice 3 que a pesar de todo, sentúa que su relación superíndice 3N con Kerem ha sido sobrevalorada por el público. ¡Boom! Drama alert. A su vez, mis queridos chismosos, Hande Erupar Rafael dijo que la relación superíndice 3N que tuvo con Kerem Bürsin fue sobrevalorada. Imagínense la reacción superíndice 3N del fandom. Las redes sociales se incendiaron al instante con comentarios de todo tipo, desde el apoyo incondicional a Hande hasta las críticas mu-s feroces. Ahora analicemos un poco esta declaración superíndice 3N. ¿Q copyright quiso decir Hande con esto? ¿Acaso siente que la gente exagera superíndice 3 la importancia de su romance? ¿O que la presión superíndice 3N medio tica contribuye superíndice 3 a que la relación superíndice 3N no funcionara?
O tal vez simplemente siente que su relación superíndice 3n fue un producto muy S de la maquinaria medio, tica que rodeaba a Senu con diéresis al cap. Son muchas las interpretaciones que se pueden dar a esta frase, y cada uno tiene su propia teoría al respecto. Algunos creen que Ande estuvo tratando de distanciarse de la imagen de novia de Kerem y construir su propia identidad como actriz y figura pública. Otros piensan que estuvo dolida por la ruptura y que esta es su manera de expresar su frustración superíndice 3n. Lo que es cierto es que esta declaración superíndice 3n no ha pasado desapercibida para nadie, y mucho menos para Kerem Bürsin. Según fuentes cercanas al actor, Kerem se sintió superíndice 3, sorprendido y decepcionado por las palabras de Ande. Al parecer, con diéresis copyright él no esperaba que ella hiciera una declaración superíndice 3n de este tipo, especialmente después copyright ese de haber mantenido un perfil bajo sobre el tema durante tanto tiempo. Las mismas fuentes aseguran que Kerem se siente traicionado por Ande, ya que consideraba que ambos habían acordado mantener una postura discreta sobre su relación superíndice 3n y evitar cualquier tipo de comentario que pudiera generar controversia. Y aquí es donde entra la parte de explota del título. Aunque Kerem no ha hecho una declaración superíndice 3n pública respondiendo a Ande, se dice que ha expresado su malestar en privado con sus amigos y familiares. Al parecer considera que las palabras de Ande son injustas y que no reflejan la realidad de lo que vivieron juntos. Según algunos allegados, Kerem siente que Ande estuvo minimizando la importancia de su relación superíndice 3n y que estuvo siendo ingrata con todo lo que con diéresis copyright él le hizo por ella durante el tiempo que estuvieron juntos. Algunos medios turcos han publicado que Kerem siente que Ande estuvo tratando de minimizar la importancia de su relación superíndice 3n para proteger su imagen pública o para evitar que se le siga asociando con diéresis copyright L. Esto, según estas fuentes, se deberá a que Ande estará saliendo con alguien muy S y querrá evitar cualquier tipo de comparación superíndice 3n con Kerem. Otros, en cambio, creen que Kerem simplemente estuvo dolido porque Ande no valora la relación superíndice 3n que tuvieron de la misma manera que con diéresis copyright L. Esta última teoría es la que Moon S fuerza ha cobrado en las redes sociales, donde muchos fans han expresado su apoyo a Kerem y han criticado duramente a Ande. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que esta situación superíndice 3n ha generado una gran controversia y ha reavivado el debate sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Ande y Kerem. Las redes sociales se han llenado de comentarios y opiniones de todo tipo, desde los que apoyan a Ande y creen que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3n, hasta los que critican su declaración superíndice 3n y la acusan de ser desagradecida con Kerem. Incluso algunos han desempolvado viejas entrevistas y publicaciones en redes sociales para tratar de encontrar pistas sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre la pareja. El fandom, por supuesto, estuvo dividido. Algunos fans de Ande defienden su posición superíndice 3n y aseguran que ella simplemente estuvo siendo honesta y sincera. Argumentan que Ande tiene todo el derecho a expresar su opinión superíndice 3n sobre su propia relación superíndice 3n, y que no tiene por qué copyright sentirse obligada a mantener una imagen idealizada de lo que vivieron con Kerem. Otros, en cambio, se sienten traicionados y decepcionados por sus palabras, ya que consideran que estuvo menospreciando la relación superíndice 3n que tantos disfrutaron. Estos fans recuerdan con nostalgia los momentos felices que compartieron Ande y Kerem y no entienden por qué copyright Ande siente la necesidad de minimizar la importancia de su romance. Por otro lado, los fans de Kerem estuvieron furiosos y no entienden por qué copyright Ande hizo esa declaración superíndice 3n. Muchos la acusan de querer dar más menosar la imagen de Kerem y de ser una persona frua y calculadora. Algunos incluso han llegado a insultarla y a desearle lo peor. La pasión superíndice 3n del fandom turco no tiene límites. Estos fans consideran que Ande estuvo siendo injusta con Kerem y que deberá mostrar ese respeto por la relación superíndice 3n que tuvieron. Algunos incluso han llegado a decir que Ande se estuvo aprovechando de la popularidad de Kerem para generar polu copyright mica y promocionar su carrera. En medio de toda esta polu copyright mica, lo que queda claro es que la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue generando interu copyright, ese y pasión superíndice 3n entre sus fans. A pesar de que ya ha pasado tiempo desde su ruptura, su historia de amor sigue siendo recordada y comentada por muchos. Y esta declaración superíndice 3n de Ande no ha hecho de ese que echarle un más menos al fuego y avivar las llamas de la polu copyright mica.
La verdad, mis queridos chismosos, es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero culebro superíndice 3N turco de la vida real. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿responderú querema las palabras de Ande? ¿Decidirú hablar públicamente sobre el tema y dar su versión superíndice 3N de los hechos? ¿O preferirú mantener el silencio y dejar que la tormenta pase? Esta es la gran incu superíndice 3 nita que mantiene en vilo al fandom. Algunos creen que Kerem se mantendrá en silencio para evitar generar mood ese polu copyright mica y proteger su imagen. Otros, en cambio, piensan que Kerem no podrá quedarse callado y que tarde o temprano terminará respondiendo a las palabras de Ande. Lo que podemos asegurar es que estaremos aquí para contarles todos los detalles y para mantenerlos al día de todo lo que suceda en este culebro superíndice 3N turco de la vida real. Así que no se despeguen de nuestro canal y sigan atentos a nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Les prometo que no se arrepentirán, porque esta historia tiene mucho mood ese que contar. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la declaración superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel y de la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin. Recordemos que Ande expresó superíndice 3 que su relación superíndice 3N fue sobrevalorada, lo que al parecer no sentu superíndice 3 nada bien a Kerem. Todo esto ha desatado una ola de comentarios y opiniones divididas en el fandom. Menudo drama. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de salseo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las palabras de Ande? ¿Creen que tiene razón superíndice 3N al decir que su relación superíndice 3N fue sobrevalorada? ¿O creen que esto, siendo injusta con Kerem? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Además de eso, sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles lo que realmente les interesa. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrarán siempre el mejor salseo turco, las noticias mood S recientes y los análisis mood S profundos de sus actores y actrices favoritos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No olviden que aquí encontrarán siempre el mejor salseo turco. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un culebro superíndice 3N, y aquí estamos para disfrutarlo.